Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en enero de 2022. El mensaje se llama El Consolador. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo estar con todos ustedes. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias Señor por tu bondad nuevamente, tu misericordia. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Solo queremos pedir tu bendición sobre nosotros, conforme buscamos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a escucharla, verla y aplicarla, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos des ojos para ver, oídos para oír, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría, y gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tengo un pensamiento, ¿verdad? Los jóvenes dieron su lección y cada semana la dan. Sería bueno si las niñas también pudieran hacerlo y las jovencitas, ¿verdad? No tiene que ser en público necesariamente, pero lo que se pida a los varoncitos, que las niñas también lo hagan, ¿verdad? En su persona o juntas, o apoyando a sus hermanos, ¿verdad? Sería una bendición para las jovencitas y niñas, ¿verdad? No es necesario que se pongan de pie y hablen, pero en silencio pueden aprender y aplicar esos principios también que los jóvenes y niños están aprendiendo. Bueno, esta mañana abramos nuestras Biblias en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5. Voy a leer versículo 1. Y quizás nos vamos a brincar un poquito hacia el 13 o por allí. Dice, bueno, antes de leer, ¿verdad? Tyler comentó acerca de un versículo que habla acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando Él se fuera, Él iba a mandar y a dejar con nosotros a otro consolador, ¿verdad? En algunas Biblias dice alguien que ayuda, que defiende, que aboga. En las traducciones más comunes dice el consolador, ¿verdad? Durante años y muchas personas toman eso como para decir, es el consolador. Y entonces de inmediato piensas en algo suave, fácil, bonito, algo, siendo consolado, sintiéndote cómodo, confortable, alguien que te ayuda, ¿verdad? Que te sostiene. Y eso en parte es cierto y es correcto y es parte de lo que significa, pero no es el mero corazón de lo que quiere decir, ¿verdad? Había una pintura hace unos años de un rey, tenía su espada y estaba con la espada, pues prácticamente picando la espalda de uno de sus soldados, ¿verdad? Y abajo decía, capitán fulano, o el capitán del rey Enrique VIII, no sé, consolando a su soldado, ¿verdad? Sabemos que muchas veces las palabras actuales no tienen el mismo significado que en la antigüedad. Y con esta figura, esta imagen, esta pintura, pues es casi la idea opuesta o contraria de lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en el consolador, ¿verdad? Pensamos en una cobijita calientita, suave, que nos va a hacer sentir bien, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es así necesariamente, no es lo que vino a hacer, ¿verdad? En ese periodo en el que esa pintura se hizo, ¿verdad? Por algún pintor. El significado de la palabra
pues en realidad daba a entender más bien como la idea más bien de pinchar o picar con el propósito de empujar, de animar, ¿verdad? De lanzar a su soldado hacia adelante a la batalla, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla y dice que nos iba a dejar otro consolador, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Él se fue y mandó al Espíritu Santo, mandó a otro como Él, a alguien que tomara el lugar de Cristo, ¿verdad? Porque Jesús ya no está en forma física con nosotros actualmente, ¿verdad? Pero iba a mandar a alguien que tuviera el mismo espíritu de Cristo, ¿verdad? Si nos fijamos en la vida de Cristo, pues Cristo no andaba por todas partes solamente pasando su brazo alrededor de todos, abrazando acá a todos, ¿verdad? Y a sus discípulos. Ay, pobrecitos, espero que te sientas mejor. Ay, cuánto sufres, ¿verdad? Jesús jamás hizo nada de eso. Sí escucha a la gente, sí sana a la gente, sí ayuda a la gente, pero no es esta persona suave y romántica, ¿verdad? Que ayuda a la gente a sentir más autocompasión de sí misma y que trata de que todos se sientan mejor y que está preocupado por los sentimientos de todos. No, al contrario, mientras los discípulos lo seguían, ¿verdad? Él los animaba, ¿verdad? Él los animaba, ¿verdad? Y muchas veces los regañaba, ¿verdad? Cuando muchas veces les dijo, oh hombres de poca fe, ¿verdad? Oh generación incrédula, ¿verdad? A veces parece un poco cruel al hablar, ¿verdad? En su forma de que dice, ¿verdad? ¿Por qué dudan? O a Pedro le dice, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces vemos más la imagen de alguien que los está picando con una espada, que es su palabra, lo que salía de él, ¿verdad? No tratando de hacernos sentir mejor, porque, ay, pobrecitos, somos débiles, sino tratando de animarnos a ir hacia adelante, de empujarnos, de hacernos más fuertes, más rudos, más aguantadores, porque al final de cuentas nos está preparando para una guerra. No para que nos sentemos en una fogata, ¿verdad? Ay, qué bonito. En una fogata me pongo mi cobijita alrededor, mientras me tomo mi Coca-Cola, ¿verdad? Y me siento confortable. Eso no es lo que Dios quiere ni necesita, ¿verdad? Y eso no es lo que vino Jesús a hacer. Entonces cuando dice, les voy a mandar otro consolador, nos está diciendo que Él va a enviar a alguien que así como Jesús lo hacía, nos va a animar, nos va a empujar a parecernos más a Jesús, ¿verdad? Y vamos a leer aquí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como he dicho antes, uno de los dichos de los ancestros de este país, de los fundadores del país, ¿verdad? Es que se nos dio la libertad, pero después dijo, si es que pueden, o si es que podemos conservarla, ¿verdad? La libertad es un regalo, pero no es algo que una vez que lo tienes ya es tuyo para siempre. La libertad es algo que tiene que ser mantenido, como aquí dice, estemos firmes en eso. A lo largo de toda la Biblia y de la historia, ¿verdad? Vemos esto, ¿verdad? Aquí nos anima a estar firmes en esa libertad y los próximos versículos nos habla de cosas que pueden volver a esclavizarnos o a atarnos y quitarnos nuestra libertad. Al punto en el que incluso en un versículo les dice, de la gracia cayeron. Y no es porque cayeron en un pecado escandaloso y horrible, sino simplemente porque estaban atrapados en guardar días y fiestas y ciertas leyes y ciertas reglas, ¿verdad? Que los volvían a poner bajo esclavitud. Tal vez ya no era la esclavitud del pecado tan grave, ¿verdad? Como podríamos pensar, pero era la esclavitud de la religión misma y de nuestras propias reglas, ¿verdad? Que podemos permitir, se supone que están ahí para ayudarnos, pero pueden llegar a ser una ley tal que ahora seamos siervos de eso y no de Dios, ¿verdad? Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios siempre ha querido que seamos libres. Dice
Cristo nos hizo libres, ¿verdad? A eso nos llamó, esa es su voluntad para nosotros. Y saben, las cosas que la Biblia pone como ejemplos, por ejemplo, de la iglesia, ¿verdad? Es como una representación para nosotros, para que seamos libres, para que tomemos esos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el perdón. Si no perdonamos, ¿verdad? En realidad, ¿por qué perdonamos? Porque si no perdonamos, nos estamos convirtiendo en esclavos de esa persona a la cual estamos odiando, ¿verdad? Y de ese rencor, ¿verdad? Si queremos vengarnos, estamos bajo esclavitud. Y cuando aquí habla de libertad, ¿verdad? No se refiere a que, puedo hacer lo que yo quiera y no importa. De eso no se trata la libertad. La libertad es el agente moral, ¿verdad? Es ser un agente moral responsable de ti mismo, sin que nadie más te tenga que estar vigilando. Eso es la verdadera libertad, ¿verdad? Ser un agente moral responsable por ti mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Sin que haya una ley gobernante necesariamente. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estén pues firmes en la libertad. Cuando pensamos en estar firmes, siempre pensamos en estar firmes a un principio, ¿verdad? Sin embargo, aquí habla lo contrario, ¿verdad? Más bien, personas que no estaban dispuestos a ceder en sus principios, ¿verdad? Entonces aquí habla de ser libres en Cristo y estar firmes en eso, ¿verdad? Ser firmes en eso y no solo ser firmes en una serie de reglas, ¿verdad? Y en los próximos versículos ahonda en eso y llega al 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es lo que aprecio mucho, ¿verdad? Acerca de este país en el que vivimos, los principios sobre los que se fundó fue sobre la libertad, ¿verdad? Ahora ha cambiado mucho, ¿verdad? Y no es que sea algo perfecto, porque toda nación tiene sus errores, pero esta nación, ¿verdad? Es una imagen de lo que Dios quería para la humanidad, o al menos en su principio lo fue, ¿verdad? Dios creó a la raza humana para ser libre, para no estar bajo esclavitud, para no estar bajo cargas, ¿verdad? Y es asombroso lo que el hombre puede alcanzar y obtener cuando hay libertad, ¿verdad? O sea, aquí tan solo en este país logramos llegar a la luna. Se han logrado hacer tantísimas cosas, ¿verdad? Cosas asombrosas se han logrado. Y uno de los grandes motivos por los cuales se logró eso es porque hubo la libertad, porque la gente era libre, ¿verdad? Para tomar sus decisiones y para luchar por lo que quería, ¿verdad? Y esto puede servir como un paralelo de lo que significa ser libre también en la vida espiritual, ya no en la vida nacional o política, sino espiritual, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos la capacidad y el poder, por la gracia de Dios, de obtener la libertad y estar en ella, ¿verdad? Nos fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios, de parecernos a Él, de ser del mismo espíritu que Él, que el espíritu de Cristo, ¿verdad? Y cualquier otra persona en este mundo y en la historia, ¿verdad?, que ha vivido, tiene esa opción de escoger eso, ¿verdad? Escoger eso o no. Se nos ha dado ese poder, esa habilidad de prosperar en nuestra vida cristiana o no, ¿verdad? Pero si esto se vuelve una carga para nosotros y solamente queremos guardar 1000 reglas, entonces estamos en esclavitud. En realidad escogimos este camino porque nos dimos cuenta de que este camino es más elevado que la sociedad y es mejor, y no porque sean reglas que alguien nos obliga a guardar, ¿verdad? Sino que buscamos a Cristo y queremos ser parte de Él.
Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como una oportunidad para la carne. Nuevamente aquí la libertad no es para hacer lo que nuestra carne o nosotros nos plazca, sino que nuestra libertad es para que podamos alejarnos de este mundo, de este sistema, y poder llegar a ser siervos de Dios. ¿Verdad? Alguien que camina en la carne, que anda en la carne y no anda en el espíritu, ¿verdad? Pues no es libre. Pero alguien que anda en el espíritu es alguien que escoge libremente y deliberadamente seguir al Señor. Que quiere parecerse a Él. Y para eso fuimos hechos libres, para parecernos a Él. Lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Miro el mundo, miro a la gente y todo lo malo que está pasando, y las personas piensan, bueno, ¿cómo puede haber un Dios si hay tanta maldad? Alguien que dice eso no entiende cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios, cuán soberano es Dios, como para permitir que un pequeñito ser humano vaya en contra de Él, ¿verdad? Cuán amoroso es Dios, cuán sabio es Dios como para permitir que la gente tenga la libertad de hacer lo que quiera. Y entonces cuando vemos a la gente haciendo cosas malas, no debemos preguntarnos, ¿cómo existe Dios si hay gente mala? Más bien deberíamos decir, es asombroso que Dios le dé la libertad a la gente de ir tan lejos como quiere en su maldad, pero también está el lado opuesto de la moneda. Podemos ir tan lejos como queramos en parecernos a Dios, como podríamos ir para parecernos al diablo. Tenemos esa libertad, no la vemos tan a menudo, pero sí podemos ir tan lejos como queramos y tan elevado como queramos en la espiritualidad, la justicia, la santidad, la piedad, lo bonito, lo bueno, como podemos avanzar horriblemente también, tanto como queramos, hacia la suciedad, el pecado, lo malo, lo feo, lo diabólico, ¿verdad? Y entonces cuando vemos a alguien viviendo de una manera alejada de Dios, ¿verdad? Podemos nosotros también vivir de otra manera, ¿verdad? Aún dentro de este mundo. Podemos ver hacia el lado opuesto, ¿verdad? La justicia, ¿verdad? E ir por el camino opuesto, tan extremo hacia lo libre y hacia lo santo como ellos van en lo extremo a lo malo, ¿verdad? Podemos ir en la dirección que queramos. Dios nos ha dado esa facultad y ese libre albedrío. Dice, no tomen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Y aquí es donde viene la libertad, ¿verdad? Y donde la libertad también incluye ser un siervo. Y aún así sigue siendo libre. Puede ser un siervo y aún así estar libre, ¿verdad? Porque tú estás escogiendo servir por amor. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la única manera de ser libre. Porque saben, si solo te amas a ti mismo, eres un siervo y esclavo de ti mismo y no avanzas a ninguna parte, ¿verdad? Solo te lleva a más y más esclavitud. Hay personas que se proponen ser felices y terminan siendo los más miserables. ¿Y por qué nunca alcanzaron la felicidad? Porque la raíz de su problema es que su meta era ser sirvientes de sí mismos, servirse a sí mismos, y eso no funciona. Pero la clave para la libertad y para la felicidad es perderte a ti mismo sirviendo a los demás, poner a los demás primero que a ti, negarte a ti mismo, ¿verdad? Los jóvenes también hablaron, por ejemplo, esta mañana. Uno de ellos dijo algo acerca de que no tuvo una oportunidad porque no se le presentó, ¿verdad? Ayudar a algún necesitado, menesteroso, pobre, ¿verdad? Saben, muchas veces buscamos esas cosas grandes, ¿verdad? Quiero ayudar a alguien que sí esté muy necesitado, ¿verdad?
y oramos, Señor, danos ojos para ver y ábrenos puertas para ayudar a un necesitado o predicarle a alguien o algo así, cuando a veces algo muy sencillo que podemos hacer por alguien está justo frente a nosotros y puede tener un gran impacto sobre los demás, ¿verdad? Hay personas que ofrendan o que regalan millones y millones de dólares a los pobres, artistas y otros, ¿verdad? Que regalan o que hacen donaciones para que el mundo supuestamente sea un lugar mejor y realmente no vemos que sea un lugar mejor. Pero en cambio a veces un simple acto de bondad, muy sencillo, que puedas hacer por alguien que está teniendo un mal día y cambia todo el día de esa persona, vale más que el $1,000,000 que pudieras donar y tiene un impacto. Entonces nuestra oración debe ser, Señor, abre nuestros ojos, no solo para ver esas cosas grandes, ¿verdad?, que buscamos, sino oídos para oír y ojos para ver. Ábrelos a esos detalles sencillos en que podemos ser luz y ayudar a otros, aún en cosas sencillas, aún en cosas pequeñitas, pero que pueden generar un gran impacto. Y toda la ley se resume en esto, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces buscamos, como digo, algo grande, cuando en realidad frente a nosotros hay una necesidad sencilla que podríamos satisfacer o que podríamos ayudar, que podría hacer una gran diferencia. Entonces, así como con todo, ¿verdad? En vez de mirar a los pasos grandes, hay que dar los pasos de bebé, los pasos pequeños, y esos pasos pequeños nos dan la fuerza para dar los pasos grandes que en el futuro vemos como montañas, ¿verdad? Como dijo Tyler. Pero todo empieza con un pasito de bebé que demos hacia esa montaña. Pero primero hay que fijarnos en esta, ¿verdad? En este siguiente. No podemos dar un paso enorme, ¿verdad? ¿Verdad? Tomar esos pasos pequeños. Y así es con ayudar a la gente. Si no nos preparamos en eso, si no tenemos ese fundamento en esas cosas pequeñas, entonces las cosas grandes jamás podremos sobrellevarlas. Y no estaremos preparados para ninguna otra cosa. Verso 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Ahí me voy a detener. Saben, muchas veces llegamos a un punto en el que no tenemos un gran enemigo, ¿verdad? No tenemos un gran enemigo, sino que a veces nuestro enemigo es, según nosotros mismos o nuestro hermano, ¿verdad? Así ha funcionado en la historia tristemente muchas veces. Empezamos a mordernos y a devorarnos unos a otros. Queremos un enemigo, ¿verdad? Y cuando no lo hay, entonces mi prójimo es mi enemigo. En vez de mantener el enfoque, ¿verdad?, en que nosotros mismos busquemos cómo servir a los demás, empezamos a morder a otros. Dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay personas que he visto que dicen estar llenas del Espíritu, o que dicen ser muy espirituales, y a veces son las personas más arrogantes y más egoístas que he visto, y que no les preocupa los demás ni lo demás, pero están llenos del Espíritu Santo, supuestamente según ellos. Pero como he hablado, ¿verdad?, ser lleno del Espíritu no es algo que se autoproclama, que se autoanuncia. ¡Ah, ya tengo al Espíritu Santo! Así no funciona. ¿Verdad? La gente habla de eso. Finalmente tengo la llenura del Espíritu. No, no es así.
El Espíritu no se exalta a sí mismo, ni te exalta a ti, ni se anuncia a sí mismo, ni te anuncia a ti. El Espíritu te cambia. Pero te cambia de ti mismo y de tus propias ambiciones y de tus propios deseos y de tu propia exaltación hacia amar a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez no es una gran explosión, tal vez no hace mucho ruido, ¿verdad? Así como cuando vemos la maldad que hace tanto ruido y, oh, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo, verdad? Y cuando alguien se acerca más y más a Dios, tal vez no se ve tan especial. ¿Por qué? Pues porque es lo más natural, es lo que fuimos hechos para hacer, ¿verdad? Y al final somos siervos inútiles, ¿verdad? Quizás no es algo que se nota o que llama mucho la atención, es algo sencillo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quieres tener victoria sobre el pecado? A veces buscamos tener fruto, ¿verdad? Y tener victoria. Y vemos cosas en nuestra vida que no nos gustan y ponemos nuestro enfoque en eso, ¿verdad? Ya no quiero hacer esto, ya no voy a hacer aquello. En vez de andar en el Espíritu, aquí está la clave, aquí está la receta para vivir una vida santa y piadosa. Andar en el Espíritu, estar en sintonía con Dios, estar en armonía con Dios. Y la armonía con Dios se alcanza amando a tu prójimo como a ti mismo. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿verdad? Y sigue hablando, son muy evidentes, ¿verdad? Hechicería, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, cosas feas, ¿verdad? Esos son solo frutos de la carne. Son frutos. Y muchas veces cuando vemos estas cosas, que alguno de ellos surge en nosotros, nos enfocamos en eso y tratamos de cortar ese fruto o de cerrarle la puerta. Pero en realidad hay una raíz de ese fruto que hay que cortar. Y la raíz se trata de nosotros mismos. ¿Por qué surgen esos frutos? Porque estamos enfocados en nosotros mismos. Cuando llega aquí a hablar de disensiones, ¿verdad? Disensiones, o sea, disputas, formar facciones. La iglesia, de hecho, está dividida en muchas facciones, en muchas denominaciones. La palabra denominación, pues solo es otra palabra para facciones, ¿verdad? Gente que se separa, que se divide porque tiene disensiones, porque tiene desacuerdos y están en pedazos, ¿verdad? Y a veces por cosas pequeñitas. Pero nuevamente el corazón está o la raíz de todo es por algo que yo no quiero ceder, una idea mía, una regla mía, en vez de andar en el Espíritu, amándonos unos a otros. ¿Cómo puede Dios permitir tanta maldad, verdad? Pregunta la gente. Porque Dios permite que cada quien tome su decisión. Se necesita ser maduro para no sentirte ofendido cuando alguien está en desacuerdo contigo, ¿verdad? Vemos cómo las personas y aún las iglesias quieren controlar todo, ¿verdad? Y si no estás de acuerdo, no pueden tolerarte. Alguien que sea un poquito diferente de mí, no lo tolero, ¿verdad? Y entonces tengo que controlarlo, tengo que hacer que sea como yo, o como yo espero. Eso es lo contrario, ¿verdad? Dios es suficientemente grande como para permitir que tomemos nuestras propias decisiones, y eso a Él no le afecta.
y Él nos permite decidir si vamos a andar en el Espíritu o vamos a andar en la carne. Así, si somos grandes y maduros, vamos a permitir que gente esté en desacuerdo con nosotros y ser lo suficientemente grandes y maduros en el Espíritu de Dios como para permitir que ellos tomen esa decisión de alejarse de nosotros, ¿verdad? Sí, tal vez nos duele, así como a Dios le duele que tú tomes decisiones que te dañan a ti mismo, pero Dios permite que tomes esas decisiones y así debe ser. Y así es con otras personas e iglesias. No necesitamos dominar a nadie, ni mostrar nuestra fuerza y nuestro control, ¿verdad? Nuestra fuerza de hecho viene en permitir que la gente que Dios nos ha encomendado le permitamos tomar sus propias decisiones en vez de controlarlos. Como dice aquí, si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Bueno, voy a seguir leyendo, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La semana pasada prediqué un poco acerca de esto, ¿verdad? El reino de Dios va a estar formada por personas que seguían al Espíritu de Dios porque le pertenecían a Dios y juntos pertenecían allí. Y de eso se trata nacer de nuevo, ¿verdad? De eso se trata ser un discípulo. Se trata de parecerse a Dios y a Cristo. Y que cuando todo esto se termine, y toda la carne y todo lo terrenal, ¿verdad? Y lo que quede, es lo que va a quedar es lo que realmente somos. El carácter que hemos tenido, que va o a pertenecer con Dios o no. Y si no pertenece a Dios, va a ser descartado en el bote de basura de Dios, que es el infierno. Junto con todas las cosas malas y feas que nadie querría en un cielo que es perfecto. Y hoy tenemos la oportunidad de ser del Espíritu de Dios, para que podamos morar con Él allá en la eternidad. Porque esas cosas que no pertenecen a Dios no heredarán el reino de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuevamente aquí, puedes ir tan lejos como quieras en las obras de la carne y en lo feo y perverso, y también puedes ir tan lejos como quieras en ser amoroso, gozoso, tener paz, paciente, etcétera, siguiendo el Espíritu de Dios. Y no hay ley contra eso. Quizás no seas notado, pero todavía puedes ser excelente y estar tan elevado en las cosas de Dios como eres libre para estar tan bajo en las cosas feas del diablo. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tan a menudo puede convertirse en una competencia. A ver quién es el más santo. Y eso ha causado más problemas en las iglesias que cuando alguien realmente comete una falta, ¿verdad? A veces cuando alguien realmente está aplicando estas cosas y viviendo así, y lo que sea, otro hermano, otra persona le da envidia, ¿verdad? Y la envidia es algo, como he dicho, feo, 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 que destruye y destruirá. Solo porque no puedo soportar que él sea mejor que yo. Prefiero destruir lo bueno, aunque sea bueno, porque no aguanto que yo no sea el número uno, ¿verdad? Hay gente en el mundo que se cree un tipo de Noé o de Moisés, ¿verdad? Porque no puede llevarse con nadie. No puede tomar la cena con nadie, ¿verdad?
Y la realidad es que seguramente simplemente no soportan a los demás, odian y tienen envidia de los demás. Y eso es lo que hizo que crucificaran a Cristo. Porque los más justos de entre los religiosos del tiempo de Cristo veían a Cristo con toda su santidad y su sabiduría y su grandeza y su humildad al mismo tiempo y todas las cosas preciosas espirituales que Él excedía y excede a todos, y en vez de tratar de aprender de Él, dijeron: matémosle y deshagámonos de Él, porque eso es lo que hace la envidia. Siguiente versículo, el capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es parte de amar al prójimo. Parte de amar al prójimo es ponerte en sus zapatos. Así es como empiezas a tener esos oídos para oír y esos ojos para ver las necesidades a tu alrededor. Es empezar a reconocer esta persona qué luchas está atravesando. ¿Qué tentaciones está teniendo? ¿Qué pruebas ha sufrido en su vida? ¿Qué cosas ha tenido que vencer? De lo que quizás yo no sé nada. He hablado de esto antes. Y he preguntado, ¿por qué estamos sentados aquí esta mañana y aprendiendo estas cosas cuando hay personas en el mundo que han crecido para ser caníbales? Y eso es lo único que conocen. Y que les han educado para pensar que lo que los hace importantes es ser caníbales. Y en cambio tú aquí, por la gracia de Dios, estás aquí siendo picoteado con una espada para animarte hacia la santidad, la piedad y al Espíritu de Dios. ¿Qué te hace tan especial? ¿Por qué no creciste adorando a un mono en un río? ¿O por qué no creciste con padres drogadictos que no sabían nada acerca de lo bueno y lo malo? Jóvenes, esto nos ayuda a ver a otros y a ponernos en su lugar. Y a ser pacientes y estar agradecidos. Jesús envió a su Consolador, a su Espíritu. Y su Consolador no siempre nos hace sentir cómodos o tranquilos. Pero su Consolador, nuestro Consolador, siempre está tratando de empujarnos y animarnos a ser mejores. Algunos de los muchachos que hemos tratado de ayudar, a veces los tengo que regañar muy fuerte, o tengo que ser muy duro con ellos. No quiero que se sientan cómodos. No quiero que se sientan cómodos pensando que son los mejores del mundo. ¿Verdad? Y menos si tienen 18 o 19 años y piensan que saben todo, no quiero que estén así. Y que son más listos que todos, no quiero que se sientan cómodos en esa posición. Quiero consolarlos, es decir, quiero picarles las costillas para que maduren, sean mejores y sean humildes. Porque si te quedas cómodo en donde estás, serás una persona miserable por el resto de tu vida. Entonces, cuando alguien está tratando de picarte para ser mejor, no te molestes con esa persona. Simplemente te ama y te quiere sacar de esa zona de confort. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga
su palabra.